Hola a todos, ¿cómo están? Les saludo el pastor Ariel Osores y hoy queremos darle inicio a una nueva edición de Discipulando Familias. Y en el día de hoy queremos meditar en la importancia de la reconciliación. Saben, el tema que hemos elegido viene a colación de ver a tantos padres y tantos hijos estando en un estado de división. Hoy tenemos familias que viven bajo el mismo techo, pero parece que fuese una especie de hotel donde cada persona cohabita en diferentes habitaciones, pero con espacios en común donde se encuentran, pero no hay interacción, no hay comunicación, no existe la charla, mucho menos la intimidad emocional, no hay un conocimiento del otro, y esto fomenta este distanciamiento, esta falta de conciliación entre padres e hijos y padres. Por eso hoy quiero meditar en Malaquías capítulo 4, versículo 6, porque el tema es cómo volver a conciliar a las familias. Y sabes, la ciencia, la psicología, la orientación familiar tiene un sinfín de recursos para poder generar comunicación, para poder lograr que padres e hijos se sienten a charlar, a tener una intimidad, a provocar una especie de interacción. Pero lo que no puede hacer quizás todas estas ciencias es generar el querer. Y a veces el querer se interfiere por un montón de situaciones, como por ejemplo falta de perdón, heridas, situaciones inconclusas que hacen que las familias poco a poco nos vayamos distanciando. Y en ese sentido, Malaquías capítulo 4, verso 6 dice, su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien. Yo quiero detenerme ahí para meditar con ustedes sobre la importancia de lo que el Espíritu de Dios hace por causa de la palabra. La Biblia dice que la predicación de este mensaje, la predicación de la palabra, va a generar algo espiritual que no es provocado solamente por una emoción del momento, sino que es provocado por la palabra del Señor. La Biblia dice que su palabra no vuelve vacía, siempre provoca fruto y el fruto por el cual fue enviada. En este caso es una palabra que generará reconciliación. No es solamente, como les decía, una cuestión emocional, es una cuestión que se trata de algo que provoca Dios. El otro día estaba compartiendo algo acerca de esto en un congreso de familia y en el medio de la multitud sonó el teléfono de alguien. Y yo me enteré de esta historia después, pero era un chico que hacía mucho tiempo que no hablaba con su papá, pero él estaba escuchando la palabra y algo le pasó al padre que estaba a kilómetros de distancia que le hizo una llamada. Yo estoy convencido que es Dios moviéndose por causa de la predicación. Lo cierto es que padres e hijo hablaron luego de muchos meses sin hablar por causa de un distanciamiento, una diferencia en la familia, justo o casualidad en el momento que estaban escuchando un mensaje como este. Y es interesante que aunque el Padre no estaba ahí, el Espíritu de Dios sí provocó algo que generó ese acercamiento. La Biblia dice en Salmo 107 que Él envía su palabra, nos sana y nos libera de la ruina. Aún puede tocar el corazón de alguien que está lejos de nosotros, provocando, como sucedió en esta historia que te acabo de contar, ese acercamiento para una sanidad, una nueva interacción, una nueva dinámica dentro de la familia. Así que en primer lugar, quiero que pensemos que Él va a reconciliar a los padres y a los hijos por causa de la predicación. Yo soy un convencido que la presencia de Dios junto con la palabra de Dios provocan el querer como el hacer. Provocan acercamiento, derriban barreras, hacen que el orgullo descienda para que podamos entender que el amor tiene que crecer. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Cuando la palabra y el Espíritu de Dios nos tocan, llenan nuestro corazón de amor para edificar nuevas cosas, nuevas formas de relación. Pero por el otro lado, también Malaquías 4:6 dice,
Su predicación hará que los padres y los hijos se reconcilien y que lleguen a compartir las mismas buenas intenciones. Y sabes, el punto de encuentro para la reconciliación es Cristo, es Jesús. A veces padres e hijos queremos cosas distintas. Vivimos, como decía en la introducción, bajo el mismo techo, pero queriendo cosas distintas. Por eso la Biblia dice que Cristo nos hará, su palabra, su presencia, nos hará pensar y querer y tener las mismas intenciones. ¿Por qué esto? Bueno, porque como les decía al principio, las familias disfuncionales son familias que viven cada uno para sí mismo. En cambio, cuando las intenciones son las mismas, cuando realmente hay una causa en común, se genera una participación familiar, se genera un trabajo en conjunto que va a provocar una salud y una sanidad. Un ejemplo claro de todo esto es la parábola del hijo pródigo. Si vos conocés la historia, ahí tenés un padre que quería lo mejor para ambos hijos, pero un hijo que quería vivir su propia vida y otro hermano celoso de la relación de estos dos. Entonces, hoy tenemos una casa dividida por causa de intenciones distintas. Ahora, cuando hay unidad familiar, como les decía, existe participación familiar. Entonces, qué interesante es que lo que hará la predicación de la palabra de Dios sobre tu vida es que podamos lograr las mismas intenciones, padres e hijos. Y cuando están las intenciones claras, las cosas comienzan a funcionar. La intención se refiere a esa disposición o propósito de hacer algo. Es la idea o el plan que una persona tiene en mente antes de llevar a cabo una acción y tomar una decisión. Imagínate que padres e hijos tengan las mismas intenciones, las mismas ideas en mente, la misma intención de lograr algo. Eso es una familia funcional e una familia imparable. Ahora también dice Malaquías 4:6 en esta versión que no solamente hará compartir las mismas buenas intenciones, sino que sean impulsados por las mismas motivaciones. Y la motivación es el motor por el cual hacemos. Si bien la intención es la idea, la motivación es la fuerza para lograr algo. Y entonces qué interesante sería que padres e hijos puedan encontrar la misma motivación, la misma fuerza, la misma dinámica para poder lograr buenos resultados. Ahora vos decís, yo me siento tan distanciado de mi familia, me siento tan alejado de mis hijos, parece que mis hijos están viviendo una vida paralela, no le importa la familia. Tengo una buena noticia y es que la palabra y la presencia de Dios pueden provocar un punto de encuentro, pueden conciliar. Es más, estoy en condiciones de afirmarte que realmente solamente su palabra y su presencia es quien pueden lograr esa salud y sanidad dentro de tu familia. ¿Por qué? Porque si esto no sucede, nos va a suceder lo que termina diciendo el versículo que dice, la reconciliación de esta situación. Así que cuando yo llegue no tendré que castigarlos destruyendo completamente su país. Saben, hoy tenemos problemas serios en nuestras naciones por causa de lo que le está pasando a las familias. Las familias que somos, a ver, ¿cómo explicarlo? Las familias que somos como puentes y también como aquellos que somos guardianes de la verdad, tenemos que estar listos para proteger nuestros hogares. ¿Por qué? Porque si no, empezamos a recibir todo tipo de amenaza. Cuando hay división en la casa, es como la grieta, por ahí por la grieta comienzan a entrar las dificultades. Ahora, si podemos ser como un muro de contención como el que tenía Nehemías, entonces el enemigo ya no puede ingresar. Hoy sufrimos las consecuencias de familias que están divididas. Por eso esta palabra y esta predicación tienen que ayudarte a conciliar nuevamente la relación con tus hijos. De esa manera el muro se cerrará, el enemigo no podrá entrar. Ahora, quizás vos me estás diciendo, yo estoy pasando por un momento tan crítico, tan complicado con mi familia. Déjame decirte algo, la clave está en que te expongas vos y expongas a tu familia a la palabra y a la presencia de Dios, porque Él hará. No dice que lo haremos nosotros, no dice que serán nuestras buenas ideas, nuestros buenos consejos, sino que su predicación, su palabra es la que va a provocar esta conciliación entre padres e hijos. Se puede porque no es algo que haremos nosotros, sino que Dios hará en medio nuestro.